se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy me pareció muy interesante poder dar una información, una aportación a una respuesta o a un comentario que me hicieron en relación a este vídeo. Y es que en realidad siempre invito a las personas a dar comentarios porque incluso eso me nutre, me retroalimenta incluso. E incluso yo diría que me incita a la investigación, a leer, a poder incluso cuestionar o a documentarme de otras personas que tienen el conocimiento más claro que el de un servidor. Hay que recordar que si bien no soy un científico, pero tenemos a la disposición el conocimiento a través de libros, o por qué no decir también a través de internet. Muchos satanizan el internet. Hay que saberlo usar siempre y cuando encontremos una referencia bibliográfica de peso. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de un comentario que hizo, y se lo agradezco mucho, a Samuel Rodríguez. Creo que se llama El Centinela. No es este otro señor que hace activismo. No recuerdo cómo se llama, El Centinela, no recuerdo. Pero este es Samuel Rodríguez. Le agradezco mucho, le mando un cordial saludo. Esta crítica que voy a hacer no es despreciativa, no es discriminativa, no es de segregación. Es al contrario, creo que es una crítica constructiva que en un momento dado, tanto él expone su punto de vista, lo cual lo agradezco mucho. Siempre voy a respetar los puntos de vista de las personas, muy independientemente de que pueda concordar con ellos. E igualmente, quiero pensar que muchas personas que, a diferencia de tener una opinión muy similar a la de un servidor, que diferencian o se diferencian o discrepen de mi opinión, de alguna manera guardan un aprecio a un servidor. Eso es lo que yo quiero creer. Y si no, no pasa absolutamente nada. Somos más de 8.000 millones de habitantes sobre la Tierra, de los cuales cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes, tendremos una opinión totalmente diferente. Somos un mosaico multicultural de multicreencias a nivel internacional, y creo que eso es muy importante. La variedad es muy importante. Pero bien, vamos a leer, y lo voy a presentar aquí en pantalla, precisamente el comentario que me hizo Samuel Rodríguez, El Centinela, en relación, como ya comenté, a este vídeo. Así es que vamos a leerlo porque quiero dar mi aportación, quiero dar una respuesta muy respetuosa a Samuel, y que en un momento dado él tendrá la opinión o una opinión muy similar, o definitivamente la desaprobará, pero eso también es válido. Así es que vayamos a este análisis y veamos en pantalla el comentario de Samuel Rodríguez. Ya te había comentado este tema anteriormente. 2 puntos. Hay culturas y pueblos que hablan de un diluvio universal. ¿Cómo se ha podido resolver o entender la historia de la humanidad? Pues a través de los denominados petroglifos o petrograbados. Es un término que a veces hasta la lengua se traba. Petro, de piedras; glifos, de grafías; grabados, como tal, de grabados. Petroglifos o petrograbados. Y es que las pinturas rupestres hacen referencia precisamente a la actividad primitiva que tenía el hombre en relación al tema de la supervivencia. Pero también se han encontrado hallazgos, por ejemplo, de civilizaciones antiguas de hace más de 8.000 años. Y esto está relacionado con el tema de actividades que, si bien la tecnología ya había llegado a las manos del hombre, estamos hablando de la civilización sumeria. Estamos hablando también al mismo tiempo de hace más de 8.000 años, en donde el hombre ya de alguna manera sabía cómo construir, sabía desarrollar sus propias herramientas y armas, e incluso podían entender el universo. Sin embargo, esta civilización también tenía sus propias leyendas, de tal manera que estas se fueron pasando de generación en generación y en el nacimiento de nuevas culturas. De tal manera que la leyenda del diluvio ha sido una leyenda que por excelencia ha existido durante mucho tiempo, en donde está relacionada
en el tema de esta cuestionante que tiene el hombre de saber acerca de dónde aparece la maldad y de qué manera la deidad ha incurrido en el tema de controlar, la maldad sobre la misma humanidad. De tal manera que, según este relato, trata de ver la justicia divina en relación a destruir a las personas inicuas o malas y hacer que las personas buenas subsistan para seguir poblando la tierra. Sin embargo, hay un detalle muy interesante. Hablemos en el caso o en el tema muy puntual de la Biblia, del libro del Génesis, que si bien es un tema que ya la mayoría de nosotros lo sabemos, en donde se dice que la deidad creó un paraíso, en donde estableció pues un lugar muy propicio para que el hombre pudiera estar y poderse ver con su pareja, todas sus partes, pero también conviviendo con animales, comiendo de los frutos que había puesto la deidad en ese paraíso. Sin embargo, hay un dato también interesante. Resulta que en una ocasión una serpiente que hablaba se le acercó a la mujer y cuestionó el mandato de la deidad en relación a si se podía o no comer de cierto fruto del cual esa deidad le había dicho al hombre: no debes de comer de ese fruto, no debes tocar ese árbol para que no mueras. De tal manera que la serpiente actuó de manera cizañosa, generando en la mente de la mujer la idea de desobedecer a la misma deidad. De tal manera que le dio de ese fruto a su pareja, al hombre, y entonces, se dieron cuenta de que estaban... se avergonzaron de sí mismos ante su creador. De tal manera que se les juzgó a esta primera pareja y se les expulsó del paraíso. Pero, como dice otra parte de la Biblia que no tiene nada que ver con el famoso Tanaj, es decir, el Nuevo Testamento, hace referencia que entonces, a través del hombre, el pecado entró en el mundo y la muerte a través del pecado. Sin embargo, si esto lo relacionamos con el tema del diluvio, entonces pudiéramos pensar en la idea de que al dar muerte a los tantos inicuos u hombres malvados que existían sobre la tierra, entonces con esto se hubiera dado una solución al tema del pecado y la muerte. Porque, ¿cuál sería el sentido? Póngalo usted en la mesa, es decir, pongamos las cartas sobre la mesa y preguntémonos cuál sería el sentido de darle muerte a los tantos inicuos que, según el libro del Génesis, el capítulo 6, dice que existía esta maldad abrumadora sobre la tierra, pero que no se resolvió del todo el tema del pecado y la muerte. Es decir, yo tengo una instalación eléctrica en casa que últimamente me ha estado fallando en demasía. Entonces ya le he mandado a hacer varias composturas. Entonces la pregunta, ¿cuál sería la solución? Creo que lo ideal sería sacar todos esos cables que pasan por el ducto eléctrico y entonces colocar nuevos cables para que me deje de dar tantos problemas y dejar de hacer tantas reparaciones y gastar más que nada tanto dinero. Es decir, algo nuevo soluciona por completo el problema. Entonces, el diluvio realmente no significó, según la Biblia, un tema de solución total y permanente. Y al parecer, la maldad continuó sobre la humanidad porque era como un sello indeleble que de alguna manera tenía o tendría que permanecer hasta que apareciera aquel que fuera la simiente. Todo parece que esto, ¿cómo llamarlo? Como si la humanidad estuviera condenada a sufrir por el resto de su tiempo o de su existencia sobre la tierra, ya que, según en el Génesis, se dictó una promesa en donde al mismo tiempo era como una sentencia. Sin embargo, esto indica de que el diluvio significó un remiendo, no fue la solución. Y yo me pregunto si la deidad, siendo tan sabia, tan omnisapiente, ¿por qué no soluciona el problema de una vez? Es decir, de jalón, ya, de hecho.
Pero no fue así. Al parecer, la deidad estaba limitada con su capacidad de poder para poder solucionar el problema. Sin embargo, volvamos al tema del gran y enorme diluvio que aconteció a nivel internacional. Un diluvio, ¿cómo le llaman? El diluvio universal. Como si esto estuviera relacionado con las estrellas, es decir, hasta con las constelaciones. No lo entiendo, pero según dice que es el diluvio universal. Yo le llamaría el diluvio mundial, o por qué no decirlo internacional. Sin embargo, aquí entra en función el tema de Samuel Rodríguez, el centinela, cuando me dice lo siguiente, y es que quiero que vean en pantalla el comentario que me hizo él. Es solo cuestión de tener paciencia para encontrar la información. Creo que por milenios la humanidad ha tratado de encontrar una solución o encontrar respuestas en relación del por qué morimos. Pero al final de cuentas, independientemente del enorme y gran esfuerzo que el hombre en busca de una deidad o incluso de una respuesta por parte de la deidad, pues simplemente siga muriendo. Entonces, no está al alcance y entonces el hombre se desespera al tratar de encontrar una información en donde sabe que sus ancestros también la buscaron y sin embargo fue totalmente vano, también murieron. Esto indica en un momento dado que parte del ciclo natural de la vida es nacer, crecer, reproducirse y al final de cuentas morir. Pero bien, sigamos con el comentario de Samuel Rodríguez. Además, según la geología, antes existía un solo continente en el planeta y por lo tanto todos los animales vivían en un solo nicho ecológico. Y esto ya se puso más que interesante. Pues bien, esto cuando yo lo leí me recordó al tema de la Pangea. ¿Se acuerdan cuando pasamos por la secundaria? Bueno, no sé realmente en su país. Si ustedes de México, en la secundaria hablamos sobre la Pangea. En biología y también en parte en geografía. Bueno, yo llevé estas dos asignaturas porque como tal geología no llevé esa asignatura. Sin embargo, es cierto, la geología hace referencia al tema de que cómo existió precisamente en la formación de la Tierra un solo continente como si fuera una placa continental llamada Pangea. Esta Pangea tuvo su desintegración, o por qué no llamarlo su fragmentación, y esto ocurrió hace 175 millones de años. De nueva cuenta, hace 175 millones de años. Y esto aquí me viene a la mente un tema, la era mesozoica. Antes de la era mesozoica existió, es decir, hace 325 años aproximadamente ocurrió otra era llamada la Paleozoica. De tal manera que aquí está la era Paleozoica y de este lado se encuentra la era Mesozoica. En la parte de medio se le llamó el periodo del Carbonífero. De tal manera que, según los geólogos o según la geología, la Pangea comenzó a desintegrarse o a sufrir esta fractura para generar diferentes continentes o placas continentales hace 175 millones de años. Entonces, lo que nos dice Samuel Rodríguez indica en un momento dado que el diluvio aconteció en la era del Carbonífero. Y a mí me suena un poco descabellado este tema. También me hace pensar que la creación o la existencia de Adán y Eva ocurrió también durante ese periodo del Carbonífero. A menos que Samuel Rodríguez nos indique también que los antecesores del Homo sapiens exactamente vivieron durante este tiempo. Pero no creo que Samuel Rodríguez nos haga referencia al tema de la evolución, puesto que él, por lo que he podido notar, es una persona muy creyente en la Biblia. Y la evolución y la Biblia es como si fuera el agua y el aceite. No se llevan. Pero bien, entonces pudiéramos decir que si los animales, de acuerdo al comentario de Samuel Rodríguez, existieron o vivieron cuando existía la Pangea, un solo continente a nivel mundial, entonces Noé y sus descendientes, y fue el tiempo cuando construyeron el arca por mandato de la deidad, entonces fue en el periodo del Carbonífero, hace
un poco más de 175 millones de años. Sin embargo, la Biblia nos da otra referencia de tiempo, en donde la humanidad tiene mucho menos de 6.500 años sobre la Tierra. Perdón, de nuevo, que la humanidad tiene menos de 6.500 años sobre la Tierra. Entonces, no concuerda definitivamente. Esto indica que hace menos de 6.500 años, cuando aconteció el diluvio, pues prácticamente existía la Pangea. Y no es así. Hablar acerca de cuándo aconteció el diluvio es un tema enigmático, es un tema en donde la gente no sabe con certeza si efectivamente ocurrió de esa manera. Pues bien, según algunos intérpretes de la Biblia, indican que el diluvio aconteció unos 2304 años antes de Cristo, con un error de 11 años atrás. Es decir, que a nuestra fecha, más o menos como unos 4500 años. Pero también la geología entra en función, ya que ellos tienen una propuesta de que en caso de haber existido el diluvio, este pudiera haber acontecido unos 7500 años de esta fecha hacia atrás. Antes de Cristo, 5500 años aproximadamente, no concuerda. Es decir, defensores de la Biblia indican que fue 2304 años aproximadamente sin el error. Pero en el caso de los geólogos indican que pudiera ser como una propuesta científica 4500, 5500 años atrás. Nada que ver definitivamente. Sin embargo, hablemos el caso de qué pasó con la civilización sumeria. ¿Acaso desapareció con el diluvio? ¿O sigue siendo un tema de mera leyenda el diluvio? Sin embargo, volvemos a repetir el caso. Por cierto, estos geólogos, me refiero a William Ryan y a Walter Pitman, para que, si alguien quiere investigar más al respecto, pues lo puede hacer buscando una referencia sobre William Ryan o Walter Pitman. Sin embargo, volvamos al tema básico, esencial de lo que dice Samuel Rodríguez, en donde él indica de que cuando aconteció al parecer el diluvio y Noé se dio a la tarea de ir y buscar a los animales, las parejitas, para que pudieran entrar al arca, pues solamente existía un solo continente, una sola placa continental llamada la Pangea. Entonces esto me hace pensar, amigos, de que si bien la Pangea comenzó a desintegrarse o a fracturarse hace 175 millones de años, entonces Noé existió hace 175 millones de años. No concuerda honestamente, sin embargo este es mi aporte de investigación, ya que en todo momento la Biblia, aún con todo esto, no tiene la razón. Sin embargo, los defensores de la Biblia encontrarán varios argumentos, pero que chocan definitivamente o decididamente con las investigaciones de la ciencia. Ahora bien, ¿qué más nos dice Samuel Rodríguez? Con el paso de los siglos aparecieron otras razas de animales producto del apareamiento entre diversas especies. Obvio, al final de cuentas, la aparición de especies ha sido un tema de suceso constante. No es un tema meramente de que hace millones de años hayan dejado de producirse o de aparejarse las especies. Pues bien, la hibridación como resultado del aparejamiento se da en especies muy cercanas. Estamos hablando acerca de especies que viven en un solo ecosistema y mucho dependerá de su taxonomía, es decir, de su clasificación, de alimentación y de convivencia, de su medio ambiente en el cual se desarrollan. Esto indica en un momento que el aparejamiento o la hibridación no se dará en especies que definitivamente no compartan incluso el mismo ecosistema. De tal manera que hoy por hoy se han encontrado especies nuevas, tales como esta rana fosforescente en la Argentina. Entonces, cuando hablamos de aparejamiento o de una hibridación, estaremos hablando
de dos animales cuyas especies procedentes son muy cercanas. No estamos hablando de un tema de simbiosis. Pues cuando hablamos acerca de la hibridación, estamos hablando de una forma de aparejamiento, es decir, dos especies que se unen precisamente para crear una nueva especie. Esa es la hibridación. Cuando hablamos de la hibridación generada por el mismo hombre en productos alimenticios, estamos hablando, por ejemplo, de que una naranja, al momento de ser híbrida, puede tener un tamaño mucho más grande. Sin embargo, la calidad de su interior puede ser de mayor o menor calidad. Sin embargo, en el caso de los animales, su aparejamiento para generar una nueva especie, es decir, una hibridación, tiene que ser definitivamente de especies que estén conviviendo dentro de un mismo ecosistema. Mucho dependerá de la denominada taxonomía de estos animales. Y es que en realidad no podemos pensar en la idea de que un tigre se pueda aparejar con un pato. No, definitivamente no. Primero o antes de aparejarse, el tigre se comería el pato. No podemos hablar acerca de que un elefante se pudiera aparejar con un murciélago. Antes de que lo permita el elefante, lo mataría de un orejazo. Así es que hay cosas que se deben de entender sobre el tema de la hibridación, el aparejamiento en dos especies muy similares. No estamos hablando de una simbiosis, en donde una especie se une a otra especie con tal de alimentarse, pero hasta ahí nada más. No es con el tema de generar una nueva especie, simplemente es como hablar de ser parásitos. La Biblia no es un libro científico, pero tiene elementos científicos. Según Samuel Rodríguez, indica que la Biblia no es un libro científico, pero que tiene términos científicos. Lo que yo le diría a Samuel Rodríguez es que definitivamente esto no es así, ya que incluso hablar de términos científicos es hablar acerca de una proximidad de exactitud científica. Sin embargo, la Biblia no tiene términos científicos. Por ejemplo, el hecho de que la Biblia nos indica en Isaías 40, 22 al 24, que Dios mora en el círculo de la tierra, esto indicaría en un momento dado de que la tierra sea un círculo. Y no es así. Pero pongamos el ejemplo. Un servidor está colocado en un punto focal o en un eje, de tal manera que yo al momento de girar los 360 grados, puedo pensar en mi mente que esto es un círculo. Cuando hemos hablado o definido el término de círculo, estamos hablando de que círculo, ya como lo dije anteriormente en este vídeo, que el círculo es una sucesión de puntos que genera una línea curva en donde el primer punto va a incidir con el último punto. Y esto es un círculo, es una figura abstracta, una figura dibujada sobre algo plano. Pero cuando hablamos acerca de una esfera, estamos hablando de una figura geométrica tridimensional conformada por millones de círculos, ¿por qué no decirlo de esta manera? Tal como se puede ver también en esta figura. Ahora bien, la Tierra no es ni un círculo ni una esfera. Hoy por hoy, con la tecnología, es decir, con la aparición, por llamarlo de alguna manera, de satélites enviados por el mismo hombre al vasto universo, se han dado cuenta de que la Tierra ni es un círculo ni es una esfera, porque ni es plana ni tampoco es totalmente redonda. La Tierra es elíptica, la Tierra es ovoide, es decir, tiene achatamiento por la parte de arriba o por la parte de abajo, es decir, por sus polos. Es como si el achatamiento estuviera precisamente en ese eje determinante para hacer su movimiento de rotación. Pero bien, al final de cuentas, la Biblia no tiene términos científicos tampoco. La Biblia ha sido un libro que se ha tratado de apegar más, según sus escritores en su tiempo, de acuerdo a las experiencias o al conocimiento empírico que ha tenido el hombre a través del tiempo, muy independientemente de esas batallas épicas que simplemente viven en la imaginación o vivieron en la imaginación del escritor
pero sin que éstas fueran realidad. Pero bien, continuemos con este análisis del comentario de Samuel Rodríguez. Además, si tú dices que la Biblia tiene errores, entonces, ¿por qué la Biblia sigue siendo el libro más leído en el mundo? El cristianismo es una de las religiones que tiene una gran preponderancia de actividad a nivel internacional o dentro de la historia de la humanidad. De alguna manera, al momento en que la Iglesia Católica, derivada del Imperio Romano, estamos hablando del Imperio Romano, comenzó a abarcar dominio en otros países, estos países adquirieron como una religión oficial al cristianismo. A su misma vez, cuando estos países llamados imperios o reinos gobernaron ciertos territorios como, pues no vamos tan lejos, España y América, de lo que hoy actualmente se considera como América Latina. De tal manera que el español que tenemos en América Latina se lo debemos a España. Esto indica en un momento dado que esta dominación de este imperio, o más bien dicho de este reino, trajo consigo precisamente la imposición de una nueva creencia llamada cristianismo. La evangelización era básica para el dominio de la gente nativa, por lo menos de lo que hoy se conoce como Latinoamérica. Entonces se trajo consigo y se impuso de alguna manera la creencia del cristianismo. Entonces pudiéramos decir que la Biblia, porque es ampliamente conocida a nivel internacional, porque al final de cuentas hasta Inglaterra hizo su propia iglesia, su propia confesión, sus propios dogmas, sus propias creencias a través de la iglesia anglicana. Pero también hablamos de la iglesia ortodoxa rusa, que también tiene como libro preponderantemente de fe, de dogmas, pues ¿a quién creen ustedes? A la Biblia. Entonces la Biblia precisamente ha tenido, por ejemplo, un gran impacto sobre la historia de la humanidad. Pero ¿ha sido por fe? ¿Ha sido porque realmente es un libro inspirado de la deidad? Definitivamente no. La Biblia ha llegado a ser un libro que ha servido para el dominio de los que están arriba de las esferas o de las cúpulas sobre los dominados, es decir, sobre la gente más ignorante, pudiéramos decir. Sin embargo, ¿qué tiene que ver la Biblia? Que se desarrolló entre esta cultura de arena, de camellos, machismo, de sacrificios humanos, de aquellos sacrificios que se les detenía la mano y que de repente aparecía como si fuera por arte de magia animales para ser sacrificados en lugar de los niños, como en el caso de Abraham, que iba a sacrificar a su hijo, pero aquí, entre nos, porque si no, YouTube me censura esta parte. Pero bien, esto indica en un momento dado que ¿qué tiene que ver esos enigmas, esa magia sobre lo que nos habla la Biblia en relación a lo que nosotros tenemos como cultura? También en América Latina, nuestros ancestros hacían cosas muy similares. Sin embargo, se puede decir que en un momento dado, el Imperio Romano, en donde cayó el cristianismo, o más bien dicho, en donde se oficializó el cristianismo, pues era tan fuerte, tan poderoso, que obviamente traspasó territorios, traspasó creencias, pero también culturas, y se impuso como una forma de doblegación. Y ahí tenemos el caso de España, que con el paso del tiempo nos trajeron al cristianismo en la forma de catolicismo. Sin embargo, llega el siglo XV y XVI en donde se genera un cisma, ya que empieza un despertar en la mente de las personas, creando u oponiéndose en primera instancia hacia la Iglesia Católica y sus dogmas, pero creándose entonces nuevas formas de pensamiento, y es ahí cuando nace el protestantismo. Martín Lutero es un referente de ellos. Si esto acontece en el siglo XV y XVI, estos ideales fueron llevados también a América en los siglos posteriores. Pero ubiquémonos en el siglo XVII, cuando
creencias nuevas se establecen precisamente en América, que viajan desde Europa. A finales del siglo XVII aparece el enorme y gran primer semillero. Y es que así se le llama a la aparición de nuevas creencias religiosas. Entonces, de nueva cuenta, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, se da el primer gran semillero religioso. Para mediados o un poco antes de la mitad del siglo XVIII, aparece el segundo gran semillero, en donde salen a relucir tanto los mormones como los adventistas y otras iglesias menos importantes. Si no me recuerdo, los cristadelfianos también aparecieron. Pero vayamos a hablar vayámonos después de la mitad del siglo XVIII, cuando los testigos de Jehová, en la forma de estudiantes internacionales de la Biblia, aparecen en el escenario, evolucionando o creando una metamorfosis hasta que se convierten en 1931 en testigos de Jehová. Sin olvidar que a principios del siglo pasado, es decir, del siglo XIX, pues aparece la Iglesia de la Luz del Mundo también en América y más específicamente en México. Sin embargo, ¿por qué la Biblia es un libro leído? Porque ha resultado ser una buena forma de manipular y de coercionar las voluntades y las mentes de tantos y tantos, o por qué no decirlo, millones y millones de adeptos. Esto indica entonces, en un momento dado, que ¿por qué la Biblia es un libro tan leído? Porque ha sido impuesto. Y si en un momento dado hay que entender que lo que le valió a la iglesia en su momento, pues fue la conquista, e imagínense con un territorio excesivamente grande como lo es América Latina. Sin olvidar que también la colonización por parte de Inglaterra en la parte de Estados Unidos permitió precisamente la evangelización a través del cristianismo, pero en donde también cabe recalcar que es en territorio norteamericano, o en pocas palabras, en territorio gringo, en donde se dan los dos grandes semilleros. Es por ello que la Biblia ha llegado a ser el mejor libro, no religioso, sino comercial, y de imposición de creencias tan cambiantes, tales como si fuera un cristianismo a la carta. Sin embargo, bien, el comentario de Samuel Rodríguez ha llegado a ser muy interesante. Gracias, la verdad, y lo digo de corazón, a estos comentarios que me permiten analizar el punto, el tema o el reclamo en un momento dado por parte de algunas personas que quieren hacer su comentario. Así es que yo los invito a seguir participando en dar comentarios importantes, porque gracias a esto me permiten investigar un tanto más y generar un fortalecimiento de mis convicciones ahora no cristianas. Sin embargo, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Considera de que esta información que acabo de dar en estos momentos es de valor? Entonces le pido de favor que me regale un like, y por otro lado también los invito a suscribirse a este canal para que esta comunidad siga creciendo. Y por cierto, tengo que agradecer que ya he llegado a los 5,000 suscriptores, que si bien no todos ven la información que expongo, puesto que las vistas serían más arriba de 5,000, pero no importa. Posiblemente mi canal no sea interesante para muchos y posiblemente sea un tema de analizar qué haré con el canal. Pero al no tener tantas vistas, sí suscriptores pero no vistas, es posible que tenga que analizar el tema y tomar una decisión. Pero al final de cuentas, bueno, la información que expongo será de interés. Esto también es un tema de inversión de tiempo, en donde pues también se requiere de que sea redituable con el número de vistas. Pero bien, amigos, en todo caso, déjenme sus comentarios y nos veremos en una próxima. Hasta la vista.
Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.